A todos ustedes les doy una cordial bienvenida. Muy buenos días. Su amigo y hermano Eduardo les acompaña en esta mañana para desarrollar esta lección que tenemos del día viernes. Es un día de preparación, un día de delicia, recordando que el Señor creó los cielos y la tierra el séptimo día, bendijo ese día, lo santificó, para poder nosotros reconocer la parte creadora del Señor. El Señor lo hizo con un solo propósito, dice por causa nuestra, para que nosotros podamos cada fin de semana recordar que nosotros somos creación del Señor y también observemos la creación perfecta que Él hizo. No te sientas solo, pues el Señor está contigo, donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés. Si estás quizás en un lugar solo, pero recuerda que el Señor está contigo. No te ha dejado y por esa razón ahora nosotros estamos contigo para acompañarte y que estas palabras que han salido de esta boca quizás indigna pueda servirte para que tú vayas al tesoro y buscar esa palabra de victoria. Vamos a iniciar nuestro estudio, pero antes de todo esto quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios y decirle que Él nos ayude a entender su palabra. Donde te encuentres, inclina el rostro, vamos a comunicarnos a nuestro Dios. Bendito Señor, en esta mañana te agradecemos porque nos regalaste nuevamente este día y nos permites que podamos nosotros disfrutar de este estudio, porque antes de que podamos nosotros iniciar nuestras actividades, sabiendo que este es el día de preparación, también nosotros tengamos el privilegio, Señor, de que tú nos ayudes a entender. Perdónanos porque realmente somos indignos, Señor. De alguna manera no somos dignos de llevar tu palabra, pero solamente somos instrumentos. Queremos ser solamente tu voz, Señor, porque nosotros somos indignos, no tenemos nada de bueno. Por esa razón vamos a ti y queremos que tú nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Jesús queremos pedirte esto. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula El pago del pecado. Recordando que nuestros primeros padres dicen que recibieron la maldición de parte de Dios, pero no porque Dios quería darle la maldición. Recordando que cuando nuestro maestro estuvo colgado en la cruz, dice que toda la ira de Dios vino hacia el Hijo, pero no porque el Padre quería hacerle sentir al Hijo, sino porque Él estaba cargando la culpabilidad del mundo. O sea, el pecado es transgresión de la ley por la cual el mismo Dios va a desecharnos a nosotros si nosotros estamos con pecado. Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál era el pago de la transgresión de la ley? Todo el que comete pecado, ¿no?, transgrede la ley. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 23, un texto sumamente conocido para nosotros. Dice así: porque la paga del pecado dice, es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Hagamos un ejemplo. Si nosotros trabajamos, es porque vamos a recibir un pago. Terminando la jornada de trabajo, nosotros vamos a obtener ese pago. Ahora dice que la paga del pecado es la muerte. En Génesis el capítulo 2:17 hay una sentencia de parte del Señor
a través si Adán y Eva desobedecían. Dijo, de todo árbol podemos comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeremos. El día que nosotros comamos, ciertamente dice, vamos nosotros a caer en pecado. ¿Eso qué quiere decir? De que nosotros recibiremos nuestro pago si nosotros hemos pecado. ¿Y cuál es ese pago? Es la muerte, ¿no? Todo aquel que comete pecado, su destino es la muerte. Pero no la muerte física que nosotros ahora tenemos, porque personas dicen, yo voy a vivir, voy a comer, voy a disfrutar la vida, pues no hay otra vida más allá. Pero si entendiesen la escritura, sabemos que esa muerte solamente es un sueño, porque el día que Cristo venga, nosotros seremos despertados y seremos presentados ante el Padre para nosotros dar el descargo y las cosas que hemos hecho. Es ahí donde nosotros vamos a estar frente al Rey de Reyes y tenemos que nosotros decir lo que hemos hecho. Será muy, muy terrible, pues recordando que Apocalipsis dice que los que transgredieron la ley de Dios dirán a las montañas, caer sobre nosotros, escondernos de la presencia de Dios, porque Dios es fuego consumidor y el pecador no puede estar a cuentas con el Señor. Por esa razón, la persona que diga que muere y se acabó las cosas, ten en cuenta, mi querido hermano y amigo, que esto no es así. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprender esto? Cuando nosotros nos damos cuenta, el Señor ya dejó escrito en su palabra. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Tenemos dos opciones, escoger la muerte o escoger la vida eterna. ¿Qué dice a fin de conocerte? La página 253. Adán y Eva se persuadieron, dice a sí mismos, de que un acto tan insignificante como comer de la fruta prohibida no podía producir como resultado consecuencias tan terribles como las de Dios les había anunciado. Pero ese pequeño acto era pecado, la transgresión de la ley inmutable y santa de Dios, y abrió las compuertas de la muerte y indecible calamidad para nuestro mundo. Siglos tras siglos han encendido el mundo continua exclamación de duelo, y toda la creación gime y se retuerce de dolor como consecuencia de la desobediencia del hombre. El cielo mismo ha sentido los efectos de rebelión contra Dios. El Calvario se yergue como un monumento del asombroso sacrificio requerido como propiciación por la transgresión de la ley divina. No estimemos el pecado como una cosa trivial. Las manos, los pies y el costado del Hijo de Dios infinito no constituyen un testimonio eterno ante el universo de la malignidad y maldición del pecado. Por la causa del pecado, Cristo tuvo que venir aquí a la tierra a morir por nosotros. ¿No te causa admiración, mi querido hermano y amigo? Nosotros tendríamos que estar en esa cruz, pero no lo estamos. ¿Y por qué no lo estamos? Porque el Señor nos dio esa oportunidad, recordando que la paga del pecado era la muerte. Los hijos estaban destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía acercarse al Padre, ya que el Padre es fuego consumidor. Pero ahora, por la dádiva preciosa de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, nosotros ahora teníamos el acceso nuevamente a encontrarnos con el Padre. ¡Qué maravillosa bendición! No podemos nosotros más que decir, gracias Señor, y queremos seguir en obediencia contigo. No porque guardando sus mandamientos tengamos nosotros oportunidad de estar en los cielos, porque recordando que la ley solamente nos ha hecho reconocer nuestro pecado.
pero el Salvador, el maravilloso Señor Jesucristo es el que nos otorga la vida eterna. Entonces la pregunta decía, ¿cuál era el pago por la transgresión de la ley? La muerte eterna. Ese era el pago de la condenación de la transgresión de la ley. Así como el Hijo fue muerto, también nosotros seríamos muertos eternamente. Pero por la dádiva maravillosa de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de vida. Vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué produce en el ser humano cada pecado? ¿Qué produce? Vamos a ver en el capítulo de Isaías 59, un texto que realmente nosotros deberíamos tomarlo en cuenta y deberíamos comprender que esa es la verdad del Señor. Dice así el capítulo 59, 2. Sino que vuestra iniquidades os separaron de vuestro Dios, y vuestro pecado ocultaron su rostro de vosotros para no escuchar. Nuestros pecados, dicen, han hecho una barrera y han tirado al piso todo lo que el Señor había hecho, y hay ahora una barrera que no podemos nosotros encontrarnos con el Creador, con el Padre, porque nuestro pecado es el que nos ha hecho separación, ¿no? Es un divorcio que se hizo con Dios, pero que ahora, por la gracia de Jesucristo, hay una reconciliación que hace el Hijo para nosotros tener acceso al Padre. Muchas personas pueden decir ahora, cristianamente, entre comillas, decir que ellos han hablado con Dios, Dios les ha hablado, ellos han visto a Dios, pero cuando vemos aquí, el texto dice que nuestros pecados han hecho una separación, una barrera con el Padre, porque nosotros no podemos ir directamente al Padre, recordando que nosotros como pecadores vamos a ser consumidos por ese fuego consumidor, pero a través del Hijo nosotros podemos tener acceso nuevamente hacia Él. ¿No te da a pensar, mi querido hermano, de que realmente la palabra de Dios nos está dando luz para entender que nuestra vida que tenemos no es la vida que el Señor está deseando? Necesitamos nosotros entregarnos completamente a Él y dejar que su Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe y nos eduque a nosotros para poder tener acceso hacia el trono de gracia. El testimonio en la educación, página 28, dice: y a la vez que Cristo abre el cielo al hombre, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para fortalecer y restaurar las facultades del alma que han sido paralizadas por el pecado, que han oscurecido la mente y que le han pervertido la voluntad. Abre ante nosotros la riqueza del universo y nos imparte poder para discernir estos tesoros y apropiarnos de ellos. ¡Qué privilegio! Donde tú te encuentres, no decimos un amén, porque nosotros la transgresión nos ha apartado. Miren lo que dice: el pecado no solo nos apartó de Dios, sino que destruye el alma humana, el deseo de la actitud para conocer la misión de Cristo. O sea, por esa razón muchas de las personas hoy no quieren saber de la palabra de Dios, no quieren conocer a ese Salvador, porque el pecado ha hecho esa separación. El desinterés que muchas personas tienen para con Cristo es mucho. Y eso es lo que ha causado el pecado. Podríamos decir, la enfermedad de este tiempo
que tuvimos que pasar todos los países, el COVID-19. Es un virus que dejó huella a cada persona y que de alguna manera tiene tanto miedo. Y ahora el virus más grande, poderoso, que abarcó o contaminó a toda la humanidad es el pecado. Y por esa causa del pecado, muchas personas no quieren saber nada de ese Salvador. Pero hoy llegó el mensaje, hoy ha llegado las buenas nuevas para ustedes. Y si ustedes lo toman, esta invitación es de parte del Señor. El pecado ha traído un pago, pero también la muerte de Cristo trajo un pago para nosotros poder tener acceso a nuestro Padre Celestial. La pregunta entonces decía, ¿qué produce en el ser humano cada pecado? Separación de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Mientras más pequemos, más separados estaremos del Señor. Y si no dejamos que el buen pastor busque a esa oveja perdida, lamentablemente moriremos eternamente y no disfrutaremos lo que Dios nos dijo y nos recalcó muchas veces que Él tendría para nosotros. Entonces, mi querido hermano, en este día especial, el día de preparación, espero que tú puedas pasar un hermoso día y que recuerdes que nosotros estamos orando por ti donde te encuentres. Si quieres dejar tu comentario, si quieres apoyarnos en este ministerio, quizás compartiendo tus mensajes, si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos. También puedes escribirnos por WhatsApp, poder nosotros estudiar contigo a la distancia. No es una barrera poder estudiar estos mensajes. Entonces, yo me despido dándote un abrazo y de antemano deseándote un feliz día de reposo. Bendiciones, mi querido hermano.